Acercar la experiencia del aula a un entorno profesional, porque en ocasiones nos quedamos en un entorno muy teórico, quizá. Queríamos que los estudiantes se enfrentasen a un reto en el que tenían que tomar decisiones, aplicar conocimientos, trabajar en equipo y entender la dimensión humana y organizativa que supone un proyecto de innovación educativa. Pretendíamos hacer una experiencia educativa con las 4 especialidades de cara a analizar si existía algún tipo de diferencia notable que pudiéramos mostrar. Bueno, pues nuestra asignatura ya es de innovación educativa y entonces, bueno, pues durante el desarrollo de la misma hemos tenido que contar los contenidos, según evidentemente la guía docente, pero adaptándolos a lo que teníamos que contar. Hemos usado metodologías activas, les hemos enseñado además a cómo integrarlas en el aula y demás. Entonces, quizás lo más importante, lo que queríamos era comprobar que efectivamente pues, los estudiantes estaban adquiriendo las competencias que nosotros pretendíamos en la asignatura. Por todo ello, además, no solo tenían que desarrollar una práctica pensando en que efectivamente tenía que ser una actividad desde el punto de vista de la innovación, sino además que tuviera un fin concreto. El hecho de meterles en una convocatoria, una simulación de una convocatoria real de proyectos de innovación, les hacía sobre todo pensar qué objetivos querían cubrir, hacia dónde se querían dirigir y sobre todo qué es lo que querían conseguir en el aula, porque se trata sobre todo también de conseguir mejoras futuras. Entonces, en ese sentido, pues claro, se tenían que meter en no solo el desarrollo de una memoria, sino incluso en la elaboración de un presupuesto, lo cual es también interesante. Por supuesto, con vistas además a una gala final, donde tenían que demostrar que encima tenían ideas creativas, que era un poco lo que tenían que mostrar durante el desarrollo de la práctica. Además, nos parecía muy importante el tema de unir las 4 especialidades, porque el hecho de que en la gala final tuvieran que compartir con otros compañeros, pues les hacía darse cuenta de que a lo mejor la memoria, lo que es la plantilla que tienen que hacer, lo que les pedimos es similar, pero luego los objetivos muchas veces pues difieren de una especialidad a otra. Y además podían ver pues las ideas que habían desarrollado otros compañeros también desde un punto de vista creativo. Bueno, la práctica realmente se desarrolló en 3 fases. Una fase inicial, en la que era la parte más teórica, en la que nosotros les introducíamos en el concepto de innovación educativa. Luego una segunda fase en la que se organizaron por equipos, unos equipos de 3 o 4 estudiantes, y en la que tenían que desarrollar un proyecto de innovación educativa basado en una convocatoria real que cogimos de la propia Universidad Rey Juan Carlos. Y en esa fase, bueno, pues nosotros les fuimos ayudando un poco pues, en el desarrollo de esas ideas, de ese diseño de su práctica, de ese proyecto. Y luego, finalmente, una tercera fase, que estaba una fase en formato concurso, en formato gala, que lo llamábamos nosotros, en la que tenían que defender ese proyecto en 3 minutos. Y nosotros estábamos de tribunal y, bueno, a través de una rúbrica, pues les dábamos una calificación final y teníamos pues, nuestros ganadores, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Utilizamos también, o les propusimos utilizar un canvas para que todos usaran el mismo modelo durante esos 3 minutos e incluso algunos estudiantes compartieron algunos elementos físicos que utilizaron en esos o que iban a utilizar para esos proyectos. Destaca que en las 3 fases fuimos trabajando diferentes metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, en juegos y las simulaciones. Pues sobre todo, bastantes cosas, pero yo empezaría porque les dio confianza en que podían hacerlo. Este año es el segundo que desarrollamos esta práctica y entonces teníamos ya la experiencia del curso pasado. Y cuando lo contamos en el aula, pusimos un poco fotos y resultado de todo lo que había salido en el curso anterior. Entonces, al principio los estudiantes pues se mostraron un poco sorprendidos porque pensaban, claro, ellos ni siquiera habían empezado la asignatura, pues que no iban a poder desarrollar ninguna idea que al final diera como resultado un proyecto innovador en el aula y encima creativo.
Pero claro, durante el desarrollo de la asignatura y luego el ver que efectivamente lo pueden hacer, que pueden defender la práctica delante de sus compañeros y que les sale bien, pues bueno, pues yo creo que les dio perfectamente alas para darse cuenta de que no hay que ser un experto, que basta con tener ganas y bueno, y poner mucho de tu parte, ¿no? Por supuesto, por el camino han aprendido a trabajar en equipo, han aprendido a tomar decisiones, porque efectivamente tenían que ponerse de acuerdo entre todos, a resumir las ideas y también a esa parte de creatividad que nosotros pues enganchamos mucho con la idea de innovación. En mi caso, trabajar con personas muy válidas, a las que aprecio y admiro, y realizar una experiencia educativa en la que aprendiese no solo de mis compañeros, sino también de mis estudiantes, ¿no? Que básicamente es el objetivo que pretendo en mis clases en este máster. Pues principalmente lo que quería es transmitir a los estudiantes la utilidad de esta asignatura, que vieran que no era algo teórico, sino que era algo práctico y algo real. Conectarlo un poco con el día a día, con lo que va a ser su futura profesión y que no se quedase solo como una actividad encerrada en el aula. Luego también me quedo con dos ideas. Una es aprendizaje de todas las experiencias y proyectos que se les ocurrieron. Pensamos que nuestros estudiantes tienen unas ideas mucho más frescas que nosotros muchas veces. Y luego también la diversión. Me lo pasé muy bien organizando todo esto con mis compañeras e incluso durante todo el proceso, pues tanto viendo cómo evolucionaban los proyectos con los estudiantes como en la gala final. Yo llevo muchos años dando esta asignatura en el máster, de hecho desde que empezó, y aunque yo trataba siempre de que la parte final fuera muy práctica, de hecho los alumnos en el aula tenían que presentar también pues alguna actividad que resumiera un poco todo lo que habían aprendido en la asignatura, me faltaba algo. Entonces el hecho de poder contar en los 2 últimos años con mis 2 compañeros, con Oriol y Almu, y con las ideas que se les ocurrieron a los dos, que al final desembocó en lo de la simulación de una práctica real y todo el trabajo que hemos desarrollado de los 3 y demás, pues es que me ha permitido un poco conseguir lo que yo quería, que era que en el fondo pues los chavales aprendieran a desarrollar un proyecto de este tipo, pero encima con un objetivo concreto, ¿no? Si además lo juntamos con todo lo de la gala final, donde estuvimos viendo el resultado de no solo una especialidad, sino también el trabajo de los estudiantes de otras especialidades, pues es que nos tenéis que ver el último día con la cara así de emocionados, porque la verdad es que lo que estábamos viendo era muy chulo. Entonces, yo creo que ese sería el resumen, el resultado final donde nos fuimos felices después de la entrega de premios porque a ellos les veíamos felices, y luego el trabajo, por supuesto, en común con los 3 compañeros que, bueno, que esperamos, y lo vamos a hacer, seguir en años sucesivos y mejorando en lo que podamos. Bueno, la verdad es que siempre que nos juntamos se nos ocurren nuevas ideas y obviamente sí que queremos añadir diferentes elementos y algunas pequeñas modificaciones a lo que hicimos. Pero concretamente, basándonos en esa primera experiencia, sí que nos dimos cuenta que, por ejemplo, el hecho de compartir con los estudiantes obligarles, más bien dicho, en la gala, a un formato específico que les dábamos nosotros, les estábamos cortando esa creatividad al tener que utilizar esa plantilla, ese canvas que les ofrecíamos. Entonces es algo que sí que queremos cambiar y en la siguiente edición lo hemos cambiado, de hecho. Y luego otra cosa que también no nos gustaba, y es que vimos que con todas las ideas que se le habían ocurrido, se quedaban estas ideas al final guardadas en aula virtual, en esa plataforma, y que se cerraban y desaparecían para siempre, y nos parecía una pena. Entonces les propusimos, animándoles también en una idea que íbamos trabajando durante la asignatura, como eran los recursos educativos en abierto, pues les animamos a que quisieran publicar esos proyectos pues en algún tipo de formato digital. Para eso les propusimos la idea de publicar en un monográfico, en esta segunda edición, después de esta experiencia, para que lo pudiera ver cualquier persona, y les hemos dado la oportunidad pues ahora a publicarlo, y eso era una de las cosas que queríamos mejorar. Las ventajas están claras. Generar una dinámica de aprendizaje mucho más rica y participativa, aumentar la motivación, mejorar la adquisición de competencias transversales y acercar el aula a la realidad profesional.
Pues yo supongo que mis compañeros estarían de acuerdo, porque es un poco lo que nos suele pasar. Y es que es verdad que cualquier cosa adicional que tú quieres meter en el aula y encima cuando quieres unir a varias especialidades, pues hace que el trabajo se multiplique por 1000. Entonces la gran carga de trabajo la verdad es que es bastante reseñable. Es verdad que compartida y cuando más o menos las ideas que se ponen en común enriquecen la labor de otros y encima bueno, pues todos trabajamos hacia algo común. A nuestros alumnos en el aula les decimos siempre que tienen que salir de su zona de confort y que esta práctica les va a poder permitir precisamente eso, cuando en el fondo a nosotros tres, lo hemos hablado alguna vez, pues lo que nos gustaría es entrar de vez en cuando.